Bueno, voy a hacer que se conecta al video. Campos vectoriales. Entonces vamos a iniciar con campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? O bueno, o aquí, o qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Venimos del estudio de funciones de varias variables. ¿Sí? O sea, venimos del estudio de funciones de varias variables y el estudio de funciones de varias variables básicamente se terminó ¿cómo decirlo? Se inició dando el valor de una función, ¿sí? Entonces decíamos que f de x, y, z, o sea, esto era un número, pues por ejemplo, por ejemplo, raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Entonces teníamos una función que estaba determinada por ¿quién? Pues estaba determinada por un valor f de x, y, z que estaba determinado de acuerdo a las variables. En nuestro caso, o bueno, en este caso, las variables eran x, y z. ¿Sí? Entonces yo le iba dando valores a x, a y a z y por eso me iba dando otro valor w. ¿Sí? Este es un caso. Otro caso es, por ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Que esto, por ejemplo, es un paraboloide elíptico, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿en qué se basaba esto? Pues este tipo, o el cálculo de este tipo de funciones. El cálculo de este tipo de funciones se basa en encontrar a f de x, y. ¿Sí? Entonces decimos f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces se da un valor de x, se da un valor de y pues eso me da un valor z. En eso se basaba el estudio de las funciones de varias variables, o sea, yo trabajaba, sí, o sea, yo tenía una variable x, una variable y pues eso me daba un único valor de z o un único valor de w, ¿sí? ¿Qué son los campos vectoriales? ¿Qué cambia con los campos vectoriales? Bueno, lo que cambia con los campos vectoriales es que ya no vamos a tener la definición de una función que eso me dé un número real. Ahora lo que va a ocurrir es que me va a dar un vector. Sí, o sea, vamos para cada xy, f de xy, que ya no será una letra minúscula, sino una letra mayúscula, será un vector. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, la idea es la siguiente. Entonces, digamos, ¿qué es un campo vectorial? Pues un campo vectorial resulta siendo, definición, un campo. ¿Qué resulta siendo un campo vectorial? Pues un campo vectorial es una función que asigna a cada punto xy un vector que se va a llamar f mayúscula de xy. Entonces me va a asignar un vector que va a tener una coordenada m en y más una coordenada n en j. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que para cada vector, para cada punto x, y, yo voy a tener dos funciones. ¿Quién? Una función m de xy y una función n de xy. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bueno, hay varias formas de estudiar esto de los campos vectoriales. Pero entonces, un ejemplo puede ser el siguiente. Mire, tome el campo vectorial igual a
igual a menos 1/2 de y en i, menos 1/2 de y en i, más 1/2 de x en j. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial resulta siendo lo siguiente, miren. Voy a hacer una pequeña tabla y después vamos a pasar a GeoGebra a mirar cómo queda eso, Entonces, vea, póngale cuidado. Yo voy a tener puntos x, y. Yo voy a tener puntos x, y. Entonces, aquí vamos a dar un listado de puntos y ahora vamos a mirar cómo me va a quedar la función. Entonces, por ejemplo, tengo el punto 1, 1. O sea, ya no estoy mirándolo. Note que ya no estoy mirando. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, profe. Ya no estoy mirando. El valor de la función por lo que me da, digamos, la suma de varias coordenadas, sino que vea, por ejemplo, cuando yo evalúe f en el punto 1, 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector. ¿Cuál vector? Pues me va a dar el vector menos 1/2 en i más 1/2 en j. Bueno, pregunto primero, ¿están todos familiarizados con la notación de i y j? ¿De i, j, k? ¿O hay alguien que no tenga idea de esto? Por mi parte, sí, profe. ¿Hay alguien que no sepa de i, j, k? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, entonces parece que sí. Entonces, esto es f del campo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el punto 1, 1, la función me asigna un vector. ¿Cuál vector? Pues menos 1/2 en i más 1/2 en j. Que cuando yo esté, por ejemplo, en el punto 1, 2, me va a asignar otro vector. ¿Cuál otro vector? Menos 1/2 en i más 1 en j. ¿Sí? Que cuando yo esté en el punto, por ejemplo, 2,5, entonces en este punto 2,5 se me va a asignar un vector. ¿Cuál vector? Pues menos... Ay, perdón, estoy haciendo mal. Espere que este me quedó mal. Porque es un medio de y. Entonces, discúlpeme ahí. Es y, entonces en realidad es menos 1/2. Vamos a hacerlo despacio. El 2 es el y, entonces por 2 en i más 1/2 por 1 en j. O sea que me está asignando ¿cuál vector? Me está asignando el vector menos 1 en i más 1/2 en j. Y acá, ahora sí, aquí sí lo podemos hacer bien. Entonces esto me va a dar menos 5/2 en i, porque y es 5, se da cuenta de que esto es y esto es x. Y es 5, entonces eso me da menos 5/2 en i más 1 en j. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que para cada uno de estos puntos me están asignando no un punto, sino un vector. ¿Me entienden? ¿Me entienden la diferencia? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿y eso cómo se ve en la vida real, profesor? Bueno, en la vida real eso se ve más o menos así. Póngale cuidado. Esperando que GeoGebra abra. Mire, en la vida real va a ser algo más o menos así. Vea. Acá. Espera que GeoGebra cuando dice no trabajar, no trabaja. Ah, ya me acordé cómo es que está hecho esto. Vea, póngale cuidado. Aquí estoy dando valores. Este es el valor de x y este es el valor de y. ¿Listo? Los puntos rojos que ustedes están viendo ahí, todos esos puntos rojos que ustedes están viendo, esos puntos rojos son, pues, es donde vamos a evaluar la función. ¿Listo? En esos puntos rojos vamos a evaluar la función. Entonces, los vamos a evaluar en este punto que, a ver, este punto ¿quién es? Eso es menos 2, 1.
este punto es menos 1, 1, este punto es 0, 1, este punto es 1, 1, este punto es 2, 1. Sí, vamos a hablarlo en todos esos puntos rojos que usted está viendo ahí. ¿Listo? Entonces, y ahora aquí pues vamos a poner el valor que queremos ponerle a la función. Entonces dijimos que queríamos poner menos un medio. Entonces, menos un medio de y, ¿no? Entonces, de acuerdo, y es B1. Este es el valor de y, la que está en la columna B, y el valor de A es el que está en la columna, ese es X. Entonces, menos B1 dividido en 2 con coma A1 dividido en 2. ¿Listo? Y si ponemos, note lo que va a ocurrir. Vea. Ese es el campo vectorial que estamos mirando. Eso es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial pues resulta siendo una función que a cada punto, a cada puntico rojo, mire, a este puntico rojo yo le estoy asignando un vector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para ese punto 0,2, a ver, ¿dónde está el punto 0,2? Mire, el punto 0,2 es este. ¿Sí? Este es el punto 0,2. Cuando yo evalúo la función, el vector me da menos 1, 0. ¿Sí? A ver si pusimos uno de los que están acá. A ver, 1, 1. 1, 1 debe estar. ¿Dónde está 1, 1? Mire, 1, 1. 1, 1. Vea, ¿sí ve? Aquí está 1, 1. 1, 1. Cuando evaluamos en la función, nos dio el vector menos un medio más un medio. ¿Sí? Mírelo. Efectivamente aquí está. ¿Estamos de acuerdo? En azul celeste, en celeste pues. Pero entonces nosotros no graficamos, a ver dónde está ese vector, ese es 5, ¿dónde está el 5? No veo el 5. 1, 1, ¿dónde está 1, 1? 1, 1, ¿es este? Sí, es este, míralo. Este punto, a este punto le corresponde el vector menos un medio, un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí. Pero entonces, no ponemos el vector un medio, un medio. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el vector menos un medio, coma un medio? El vector menos un medio, coma un medio está aquí en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ven el ratón? Aquí en este lugar. Aquí, arrancando del eje 0 hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? No es este vector, es el que tiene punto inicial en 1, 1 y pues que, o sea, que tiene punto pues o sea, mejor dicho, punto inicial en 1, 1 y pues que la distancia es menos un medio en X y un medio en Y, o sea, que queda este vectorcito que está aquí. ¿Me entienden la idea? El E7 es el vector. El E7 es el vector, exactamente. Ese E7 es el vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Pues un campo vectorial es, por eso se llama campo vectorial. Es a cada punto le vamos a asignar un vector. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y usted preguntará, bueno, profesor, hijo, ¿para qué me sirve? Pues la verdad esto le sirve para muchas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso de este vector que está aquí, de pronto usted no lo vea tan, pues no lo ve como tan relevante en ese caso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, este campo vectorial me puede estar modelando algo de este estilo. Piense, por ejemplo, en una rueda lenticular. Yo no sé si ustedes sepan qué son las ruedas lenticulares. Mire, esto es una rueda lenticular. ¿Sí? ¿Dónde se usa? Pues se usa en bicicletas de contrarreloj o en bicicletas de pista. ¿Sí?
¿Y qué pasa con las ruedas lenticulares? Pues bueno, las ruedas lenticulares no tienen radios. Bueno, algunas no tienen. Pues usted puede hay dos formas de hacer una rueda lenticular. La primera es que pues sea un disco macizo, y pues ahí en ese disco macizo pues usted pone la cubierta, o la otra pues es ponerle tapas a una rueda normal. Sí, o sea, usted coge una rueda normal de la bicicleta, por lo menos como esta que está aquí adelante, y pues le pone tapas. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso es un beneficio aerodinámico. Sí, o sea, pues mientras usted, como en esas bicicletas de contrarreloj o en las bicicletas de pista, usted alcanza velocidades altas. Entonces, velocidades altas me refiero a velocidades de más de 35, 40 kilómetros por hora, 30 a 40 kilómetros por hora, de ahí encima. Ahí usted empieza a ver beneficio de que la rueda no tenga radios descubiertos. ¿Por qué? Porque si la rueda tiene radios descubiertos, pues entonces el aire se mete entre los radios. ¿Saben qué es el radio de una bicicleta, no? O sea, lo que llaman rayo, pues, ¿cómo Sí, decirlo? profe. El metal, pues, que va desde la manzana, o sea, del eje hasta la rueda. Eso se llama rayo o radio, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues las ruedas lenticulares pues son más aerodinámicas, porque precisamente el aire no tiene que cruzar ese radio, sino que el aire pasa derecho. Ese pues es lo que dicen, ¿no?, los científicos. La verdad uno no tiene nivel para que una rueda lenticular le sirva. Sí, o sea, hay que ser sincero, o sea, eso le sirve para la gente que maneja muchísima potencia, o sea, que maneje relaciones grandísimas, o sea, no sé, un 56 por allá, un 5610, no, tampoco, un 5610 es demasiado duro, 5613 por ejemplo, o sea, gente que tenga mucha fuerza. Entonces, pero bueno, voy a lo siguiente, piense por ejemplo en esta rueda lenticular, ¿sí? Y piense en una pobre mosca que quedó pegada en la rueda lenticular, ¿sí? Bueno, es algo que se puede demostrar, pero que no voy a hacer aquí en este curso porque pues eso ya es más física que matemáticas. Pero yo creo que es fácil de entender que si la mosca, por eso tomo el ejemplo de una rueda lenticular, que si la mosca está más cerca al eje de la bicicleta, su velocidad angular, o sea, la velocidad de giro, pues, o sea, ¿cómo es que se llama eso? O sea, pues eso se llama fuerza centrífuga, sí, pero más que la fuerza centrífuga, o sea, mejor dicho, a la mosca le toca hacer menos fuerza para quedarse cerca al eje, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque la velocidad angular es menor. ¿Sí es claro eso? Es que no sé si me estoy explicando bien. Sí, profe. Bueno, o yo creo que usted lo ha experimentado más que en una rueda lenticular, ay, ¿cómo es que se llama eso? Es como en un carrusel. No sé, o sea, esos que dan vueltas en los parques, ¿sí? Si usted se hace cerca, como no sé cómo escribirlo, unas parques, ruedas de parques de diversiones. No ruedas de este estilo, sino las ruedas que están en el piso. No sé cómo se llaman. Carrusel. Voy a poner carrusel. Carrusel niños. A ver si encontramos. No, salen niños. No quiero niños, Google. Quiero carruseles. Bueno, yo no sé si me entienden lo que les quiero decir. O sea, el juego. Este juego. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, si usted se hace más en la punta, o sea, si usted se sale más en la punta, ¿qué pasa? Pues cuando usted se haga aquí en la punta, la rueda lo va a tender, o sea, claro, pues hay que tener una velocidad, ¿no? Pero la rueda lo va a tender a sacar más fácil que si usted se hace más a la mitad. Y yo creo que eso todo lo hemos experimentado. ¿Sí o no?
¿Me entiendes? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, eso se puede modelar con estas cosas que se llaman campos vectoriales. Por ejemplo, este campo vectorial es un muy buen ejemplo de que, mire, si usted está más cerca al eje que sería 0, 0, pues mire que el vector es más chiquito, ¿sí? El vector es más pequeño. Pero si, por ejemplo, tomáramos el vector, no sé, a ver, vamos a tomar el vector 3 en X, 2 en Y, mire que ese vector va a quedar mucho más grande, véalo. Pues que ahí no me lo está dibujando, pero entonces el vector sería este, ¿no? Mire, este sería el vector. ¿Estamos de acuerdo? Vea, este vector, o sea, entre usted más esté alejado del centro, pues ese vector va a ser más grande. Y por eso es que me sirve la nomenclatura de los campos vectoriales, porque los campos vectoriales sí me están teniendo en cuenta muchos aspectos. ¿Aspectos de qué? El aspecto de la velocidad angular, el aspecto o sea, esto me permite ver que entre más lejos esté del centro, pues más va a ser la fuerza. También me permiten ver el sentido de giro, o sea, aquí yo creo que es claro ver que la rueda está girando en sentido, eso es sentido antihorario, ¿no? O sea, está girando en sentido antihorario. Bueno, muchas cosas que están ahí inmersas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Eso es lo que se llama un campo vectorial. Eso es un campo vectorial, no es más. No es más. La pregunta del millón, bueno, ya la dije. ¿Cómo se grafica un campo vectorial? Pues bueno, o más que graficar, o sea, es muy difícil graficar un campo vectorial. ¿Por qué? Pues porque claramente, pues hay puntos en todos los, o sea, usted puede poner punticos rojos donde quiera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si usted pone demasiados puntos rojos, pues no se va a ver nada. Porque se va a ver o sea, se va a empezar a poner un vector encima del otro y entonces usted queda ahí que no entiende nada, ¿sí? Entonces uno no grafica un campo vectorial, uno lo que hace es una muestra representativa de vectores que le permiten ver cómo, cómo quedan esos vectores más o menos escritos. ¿Me entiende la idea? O sea, usted toma unos pocos. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, este es un ejemplo de un campo vectorial, pues que digamos en algún sentido tiende hacia afuera. Hay otro ejemplo de un campo vectorial, por ejemplo el siguiente. Mira. ¿Cómo? No le entiendo. No le entiendo nada, mano. Ni idea, mano. Bueno, cuadre eso porque no me toca sacarlo, porque no me deja trabajar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tenemos este ejemplo. Hay otro tipo de campos, que lo podríamos pensar como una explosión, ¿sí? Como una explosión. Por ejemplo, bueno, no estoy muy enterado de cómo se genera una explosión, pero tengo entendido que pues usted hace chispa y a lo que hace chispa eso hace una reacción en cadena y pues ¡pum! Bota, o sea, pues perdón la palabra, o sea, digamos, se fragmenta todo y sale para todos lados, ¿sí? Un ejemplo de eso, sería un campo vectorial como este, mire, un campo vectorial como este.
como F mayúscula, los campos siempre van con F mayúscula, f de xy igual a x en y más y en j sobre su módulo, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces mire por ejemplo este campo, y si quiere ven que lo graficamos aquí una vez en GeoGebra para que lo podamos ver. Mire, entonces vea, podemos poner acá, bueno, entonces sería x, entonces dijimos que x era a1, ¿no? Dividido entre la raíz, a ver, venga, aquí sí podemos poner esto así, raíz de a1. El problema es que GeoGebra a veces no hace las cosas como uno quiere. Raíz de a1 al cuadrado más a ver, más, a ver, espéreme, p sub 1, ahora no sale, ¿sí ve? Es que no sé cómo puede hacer para poner el vector dividido entre su norma, ¿no? Porque es que eso es el vector dividido entre la norma. Esa es la idea. Ya se dañó esto, espere. Como cosa rara no sirve, pero a ver, mientras tanto podemos hacerle unas cuentas. Por ejemplo, el vector 1, 1. Al tomar el vector 1, 1, para este campo, no para este que tengo a la izquierda, sino para este campo, si quiere ven y lo escribo aquí debajo para que se alcance a ver. Por ejemplo, tomo el vector, el campo vectorial, xy más y en j sobre la norma x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si tomo este campo vectorial y por ejemplo saco una lista, entonces xy, y aquí tomo pues a f de xy, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente, que si por ejemplo vamos a tomar otra vez varios puntos, 1, 1, vamos a tomar al punto, vamos a tomar los mismos que vamos a tomar ahorita, 1, 2, vamos a tomar a 2, 3, vamos a tomar a 3, 2, vamos a tomar al punto, a ver, menos 1, 2, menos 1, menos 1, y entonces, ¿qué me está dando este campo? Pues este campo vectorial me va a terminar dando lo siguiente, me va a terminar dando 1, o sea, la raíz de esto es raíz de 2, ¿no? O sea, porque aquí en el denominador me queda raíz de 2, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 en y sobre raíz de 2, coma, 1 en j sobre raíz de 2, ¿sí? Eso me da el primero. El segundo me daría 1 en y, coma, no, pero espere porque aquí lo estoy escribiendo mal, o sea, si lo escribo en términos de IJ no me quedan comas, ¿no? Entonces, 1 en y más, bueno, sobre raíz de, a ver, 2 al cuadrado es 4, más 1 sería raíz de 5, ¿no? Raíz de 5 más 2 en j sobre raíz de 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Mire que me están quedando puros vectores que son unitarios. O sea, todos estos vectores son unitarios. Pero, pues esos vectores, cada vez que yo me voy alejando del origen, mire, si por ejemplo hacemos, espera que eso me quedó muy amontonado. Si por ejemplo ponemos el vector 2,3, ¿qué va a pasar con el vector 2,3? Sí son vectores unitarios, pero cada vez son más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar 2i más 3j sobre raíz de, a ver, sería 2 al cuadrado que es 4 más 3 al cuadrado que es 9, 4 y 9 es 13. ¿Me entienden? O sea, ¿qué está pasando con estos vectores? Con estos vectores lo que está pasando es que
que va a quedar más o menos una cosa así. O sea, en este vector me va a quedar un vectorcito así, cuando lo tome acá me va a quedar un vector más grande, acá me va a quedar algo así, acá me va a quedar un vector más grande, acá me va a quedar un vector así, acá me va a quedar un vector más grande. ¿Sí? O sea, es como si estuviera o sea, esto es escala, ¿no? Es porque el GeoGebra no sirvió. Pero entonces más o menos van quedando de este estilo. ¿Me entienden la idea? Ese sería otro ejemplo de campo vectorial. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, graficar o ver la gráfica de un campo vectorial me va a servir para, primero que todo, entender el fenómeno, comprender cuál es el fenómeno que estoy modelando, y además de comprender cuál es el fenómeno que estoy modelando, pues permite observar pues las características, ya sea del fluido, ya sea, por ejemplo, vamos a trabajar mucho con aire, pues si se pudiera, ¿no? Se trabaja mucho con aire, se trabaja con aceites, se trabaja con agua jabonosa, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo en un tanque, hay una aplicación que no vamos a alcanzar a ver, pero entonces que se llama teorema de Stokes, ¿sí? ¿Y qué es el teorema de Stokes? El teorema de Stokes puede usted pensarlo así. Digamos, usted tiene un tanque, yo no sé si ustedes conozcan la forma en cómo se hace el tratamiento de agua, ¿sí? No sé. Pero bueno, eso se basa en lo siguiente, o sea, y es un concepto pues fácil de, o sea, uno piensa a veces que esos son procesos supremamente complicados y no son procesos supremamente complicados. La idea, por ejemplo, cuando usted tiene un tanque de agua, va a ponerlo cuadrado, pero sirve para cualquier tipo de tanque, ¿sí? Y usted necesita tratar el agua, entonces, por ejemplo, es un agua que viene muy oscura, ¿sí? O sea, viene muy turbia, entonces que llovió el día anterior. Bueno, yo no sé si en sus ciudades pasa, donde usted vive pasa, pero por lo menos aquí pasa, es muy común que cuando llueve, o sea, todas las cuencas donde viene el agua, pues se llena mucho de sedimentos, ¿sí? Entonces, al llenarse de sedimentos, o sea, de pues tierra, de todo, pues es necesario aclarar el agua, ¿sí? ¿Y qué le echan para aclarar? Bueno, le echan unos químicos ahí para aclarar el agua. Pero entonces, ¿cómo hacen? Pues para que efectivamente el agua se mezcle con el químico y pues se aclare. Pues es un concepto muy fácil, o sea, ponen aquí en la mitad de todo el tanque, hay un motor que gira unas aspas, ¿sí? Entonces, aquí hay unas aspas, bueno, perdón que no soy dibujante, pero sí, yo sé que ustedes me entienden la idea, ¿sí? Aquí hay unas aspas, y entonces ese motor las hace girar, ¿sí? Entonces aquí hay un motor que hace girar esas aspas. Entonces, por ejemplo, pues pensemos que el motor gira en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, estas aspas giran, ¿y qué hace el teorema de Stokes? Bueno, en algún sentido el teorema de Stokes permite hacer cálculos, por ejemplo, de qué pasa si yo le pongo mucha velocidad a esto, de pronto se empieza a rebosar el agua. Sí, porque yo creo que ustedes han visto una licuadora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usted una licuadora totalmente llena, o sea, llena hasta el borde, y usted no le pone tapa, y llega y va y la prende? ¿Qué pasa? Pues bueno, sí, o sea, yo creo que todos entendemos que pues se va a formar un remolino, y al formarse ese remolino, pues empieza a botar líquido pues para todo el círculo. ¿Me entienden la idea? Entonces, sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las aplicaciones por ejemplo, de ese teorema de Stokes? Bueno, básicamente ¿cuál es la fuerza que necesita una molécula de líquido para salirse
del recuadro este que está acá. O sea, piense en una molécula que está aquí en el borde, piense en una molécula que está aquí en el borde, o sea, piense que el tanque está totalmente lleno. Entonces, ¿cuánta fuerza le imprimo aquí al remolino para que pues esta molécula de agua, pum, se vaya? Y además me permite conocer, además de eso me permite conocer para dónde se va. Sí, no tanto que salga, sino que también permite conocer, pues claramente todos, yo creo que es fácil de entender que esto no sale derecho. O sea, la molécula de agua no sale derecha, la molécula de agua sale, digamos, o sea, tiene una dirección hacia donde sale. ¿Estamos de acuerdo? Eso también me lo permite modelar un campo vectorial. ¿Listo? ¿Más o menos claro todo lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, no sé si soy yo, pero... ¿Se está cortando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. ¿Desde hace mucho? No sé. Sí, no sé. Bueno, No, pues, suelto. bueno, entonces vamos a continuar. Pero, pues bueno, para llegar al estudio precisamente pues no vamos a alcanzar a llegar, pero pues quería mostrarles más o menos qué se hace con campos vectoriales. Para llegar a esto, pues también podemos ver lo siguiente. También podemos ver que listo, ya vemos que es un campo vectorial, que le asignamos un vector, ya vimos que pues está el gráfico de un campo vectorial. Y entonces, para llegar al estudio pues de estos teoremas importantes, necesitamos conocer cuándo un campo vectorial se convierte en conservativo. ¿Sí? Vamos a hacer el estudio de algo que se van a llamar los campos vectoriales conservativos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues existen multitud de campos vectoriales. Sí, existen muchos campos vectoriales. Pero ¿qué pasa? Hay unos campos vectoriales que vamos a llamar conservativos, los cuales nos van a permitir hacer un vínculo entre lo que conocíamos del cálculo multivariable, del cálculo de varias variables, por ejemplo las derivadas, el concepto de gradiente. Ese concepto de gradiente, por medio de los campos vectoriales conservativos, vamos a poder trasladarlo al estudio de los campos vectoriales, ¿sí? Porque pues esa es la idea, ¿no? La idea es, listo, nosotros ya hicimos un estudio de cómo calcular una integral doble, de cómo calcular una integral triple, de cómo calcular una derivada parcial, de cómo calcular un gradiente. Sabemos que el gradiente, la dirección del gradiente, pues es la dirección de máximo incremento, la dirección de menos el gradiente es la dirección de mínimo incremento, y lo que queremos hacer es vincular todo ese estudio que hicimos de los campos, de las funciones de múltiples variables, queremos vincularlo con el estudio de los campos vectoriales. ¿Y cuál es ese vínculo que hay ahí entre los campos vectoriales y las funciones de múltiples variables? Pues eso inicia con el estudio de los campos vectoriales conservativos. Entonces, póngale cuidado. Diremos que un campo vectorial es conservativo. Diremos que un campo vectorial es conservativo si existe una función diferenciable, f minúscula tal que
el campo vectorial es igual al gradiente de esa función, ¿sí? Y la función f minúscula se llamará función potencial, ¿sí? Bueno, usted dirá, profesor, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, eso me sirve para lo siguiente. El estudio de los campos vectoriales conservativos me permitirán, primero que todo, poder calcular integrales de línea, y segundo, pues me permiten hacer el estudio de todos estos fenómenos, como el que les estaba mostrando acá de la partícula de agua mirando hacia dónde sale, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Entonces, necesitamos verificar que si tenemos un campo vectorial, cuando ese campo vectorial se convierte en un campo vectorial conservativo. Bien, y entonces, pues para verificar cuando un campo vectorial es conservativo, pues depende de las dimensiones, o depende de en qué lugar estemos, ¿sí? Si estamos en el plano o estamos en el espacio, ¿sí? Y existen pues los dos criterios. Entonces, el primer criterio pues se va a llamar el teorema. El teorema se va a llamar pues criterio para campos conservativos en el plano. Y pues el criterio de los campos conservativos en el plano pues es el siguiente. Entonces, sean m y n funciones diferenciables parcialmente, ¿no? Funciones diferenciables con derivadas parciales continuas, en un disco abierto. Bueno, esto del disco abierto es más una cuestión ahí matemática. No nos vamos a meter en cuando un disco es abierto o cuando un disco es cerrado. Pero bueno, no nos importa tanto cuando el disco es abierto o cerrado. Lo que nos interesa es que sean diferenciables, ¿sí? Por el momento. Entonces, si tenemos una función que es o sea, que tiene derivadas parciales, esas derivadas parciales son funciones continuas, ¿sí? Entonces, pues nosotros ya sabemos definir cuando una función es continua en varias variables. Entonces, el campo vectorial dado por f de xy igual a mi más nj es conservativo si y solo si la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos a calcular la derivada parcial. O sea, tengo la función mi más nj, calculo la derivada parcial de m respecto a y calculo la derivada parcial de n respecto a x.
Y luego, si esas dos derivadas parciales son iguales, voy a decir que eso es un campo conservativo, ¿sí? Bueno, usted se preguntará, profesor, ¿y dónde viene eso de que un campo vectorial sea conservativo? Bueno, eso viene de algo que, pues de la ley de conservación de la energía, ¿no? Toda esa cosa de que la energía potencial es igual a la energía cinética. Bueno, hay campos vectoriales que cumplen eso, ¿sí? Entonces, todos esos campos que cumplen eso, pues son los que, sí, son los que se llaman conservativos. Y pues nos van a ser de mucha utilidad porque nos van a permitir hacer una serie de cálculos mucho más fácilmente. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, pregunta. Entonces, si yo tengo un campo, si tengo un campo vectorial, ¿cómo sé si es conservativo? Pues calcule las derivadas parciales. O sea, usted calcula las derivadas parciales y pues si las derivadas parciales, la derivada de m respecto a y y la derivada de n respecto a x le dan lo mismo, eso quiere decir que ese campo vectorial es conservativo, ¿sí? Ejemplo. Entonces podemos tomar el siguiente ejemplo. A ver, ven y nos buscamos uno por aquí rápidamente. Vamos a tomar el siguiente. Entonces, tome a f igual a 10x menos 7y, 10x menos 7y en i, menos 7x menos 2y en j, ¿sí? Entonces vamos a tomar este campo que está aquí, y vamos a verificar si ese campo es o no es conservativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que toca identificar, o lo primero que hay que mirar es, vamos a identificar quién es m. M es toda la función que acompañe ahí, ¿listo? ¿Y quién es n? Entonces, n es toda la función que acompaña a j. Ojo con este menos. Entonces, y de acá pues calculamos la derivada parcial de m respecto a y. Pues yo creo que la derivada parcial de m respecto a y pues es bastante clara. ¿Cuánto nos da esta derivada parcial? Menos 7. Menos 7. ¿Y cuánto me da la derivada parcial de n respecto a x? Menos 7. Menos 7. Entonces, ¿es o no es conservativo? Sí, claro. Entonces, es conservativo. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo y ese sí se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Ejemplo. Determine si, a ver, ven y les pongo. F igual a 45x a la 4, 45x a la 4y cuadrado menos 6y a la 6 más 3 en i más 18x a la 5y, 18x a la 5y menos 12x y a la 5 más 7 en j es conservativo. Entonces vamos a hacer esa cuenta. ¿Listo? Voy a dejarlo ahí y ustedes lo hacen y bueno, ¿este campo es o no es conservativo? No es. A ver, ¿cómo le dio la derivada de m?
90x a la cuarta por y menos 36y5. Y la de n de x, 18x a la 5 menos 60x por y a la 4. pues claramente no es conservativo, ¿no? Profe, a mí la derivada de x creo que entonces me quedó una medida diferente. A ver, n respecto a x, no está mal hecha. Que es n respecto a x. Ay, sí, 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 profe, sí, yo le hice respecto a y. La 4 por y menos 2y5. ¿Cuánto da 5 por 18? 90. Entonces da 90x a la 4y. Y acá queda Menos 2. menos 12y a la 5, ¿no? O sea, le faltó... o sea, hay un 3 ahí y se salva. Pero bueno, no le alcanzó. ¿Listo? Entonces no es conservativo. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno. Entonces, hablamos de que si tenemos un campo vectorial, podemos verificar si es conservativo. Ahora también resulta que si nosotros tenemos un campo conservativo, o sea, primero que todo hay que verificar que sea conservativo, ¿no? Si queremos construir, recuerden cuál es la definición de campo conservativo, ¿no? La definición de campo conservativo es que existe, o sea, que un campo vectorial es conservativo si existe una función diferenciable tal que f es igual al gradiente de f, ¿sí? Pero, pues este teorema, ¿qué nos está diciendo? Este teorema nos está diciendo, listo, usted tiene un campo que es conservativo. ¿Por qué? Pues bueno, por este resultado pues ya podemos decir que es conservativo. Entonces, ahora lo que queremos hacer es construir la función potencial, ¿sí? ¿Por qué queremos construir una función potencial? Porque resulta que vamos a trabajar con algo que se llaman integrales de línea, ¿sí? Y las integrales de línea son muchísimo más fáciles si nosotros tenemos campos conservativos. ¿Por qué? Porque podemos aplicar algo así como el teorema fundamental de las integrales de línea, que pues es como si tenemos un campo vectorial conservativo, podríamos hacer como una especie de antiderivada y pues evaluar en el punto final menos en el punto inicial. Entonces, por eso es que se vuelven interesantes los campos vectoriales conservativos para calcular esas integrales de línea. Bueno, muy seguramente no podemos hacer integrales de línea hoy, porque pues eso es un tema largo y que hay que darle su tiempo necesario, pero sí podemos hacer el cálculo de las funciones potenciales tanto para 2 como para 3 variables. Eso es lo que me interesa hoy. Entonces, listo. Tenemos el ejemplo anterior, se tiene que el campo vectorial, entonces tenemos el campo vectorial f de xy igual a f de xy igual a 10x menos 7y en y, 10x menos 7y en y menos 7x menos 2y en j, pues es conservativo. Sí, el del ejemplo anterior, ¿listo? O sea, ya encontramos que el campo del ejemplo anterior era conservativo. Si tenemos que el campo anterior era conservativo, entonces podemos calcular la función potencial de ese campo conservativo. Sí, entonces, como es conservativo, se puede calcular, se puede calcular
la función potencial. ¿Y cómo me quedaría entonces la función potencial para ese campo conservativo? Pues bueno, nosotros ya sabemos que un campo es conservativo si el campo vectorial es igual al gradiente de una función, ¿cierto? Y esta función es la que llamamos función potencial. Pero si tenemos un campo vectorial de dos variables, eso quiere decir que mi más nj pues es igual al gradiente de una función de dos variables. ¿Y cómo es el gradiente de una función de dos variables? Pues la derivada parcial de x en y más la derivada parcial de y en j. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, pues nosotros conocemos que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que m debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a x y que n debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues si nosotros queremos conocer quién es la función f minúscula, nosotros queremos saber quién es f minúscula tal que pues f sea igual al gradiente de f. Pues entonces, para conocer esta f minúscula, pues nosotros podemos conocer sus componentes. ¿Y cómo vamos a hacer para conocer sus componentes? Pues muy fácil. Podemos tomar este m y lo integramos respecto a x, podemos tomar esta n, la integramos respecto a y pues obtenemos las componentes de la f minúscula. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo tengo que m es 10x menos 7y. ¿Sí? Y por esto que tengo acá a la derecha, por lo que tengo aquí a la derecha, si yo integro a 10x menos 7y respecto a x, eso me va a dar la función que yo estoy buscando para calcular, que al calcularle su gradiente pues me dé mi más nj. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, bueno, más que eso en realidad es esto, calcular la integral de la derivada parcial de f respecto a x, pues entonces esto pues me da la función en términos de xy. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo quiero calcular la función potencial, pues entonces integro a m respecto a x y al integrar a m respecto a x pues obtengo la función. Entonces vamos a integrar a m respecto a x. Para integrar a m respecto a x, pues yo creo que es fácil ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como es respecto a una de las variables, la otra es constante. Sí, la otra variable es constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral entonces me va a quedar 10x al cuadrado sobre 2 menos 7 por xy. Más, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo que hicimos con la derivada parcial, que dejábamos, si estábamos calculando la derivada parcial respecto a x, pues entonces y lo sacamos como constante. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, esto me da 10x al cuadrado sobre 2, porque estoy integrando respecto a x, menos 7 por xy, más una función en términos de la otra variable, más la constante de integración. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Y hacemos lo mismo si n es esto, ¿cuánto es n? Bueno, menos 7x más 2y. Por este menos, ¿no? Ojo con ese menos. Menos 7x más 2y, pues entonces ahora voy a hacer la integral de menos 7x más 2y
respecto a y, entonces al hacer la integral respecto a y, pues eso que me está dando, menos 7xy más y cuadrado sobre 2 por 2 más la constante de integración, ¿sí? Más, más, aquí me queda, aquí toca sumar 2, la función, una función en términos de x más la constante de integración. ¿Y qué pasa? Pues resulta que esto que tengo aquí es f, y esto que tengo aquí, f también es igual a menos 7 por xy más, bueno, y cuadrado más h de x más c, y aquí también tengo pues que f es esto que tengo aquí a mi izquierda, ¿sí? O sea, f es esto y f es esto, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Pues eso implica entonces que estas dos funciones son iguales. Eso quiere decir que x al cuadrado, bueno, 5x al cuadrado, porque 10 entre 2 es 5, menos 7xy más g de y más c debe ser igual a menos 7xy más y cuadrado más h de x más c. Pero note que yo tengo aquí dos constantes que yo no sé quiénes son. No sé quién es h de x y no sé quién es g de y. Bueno, resulta que pues estas dos cosas son iguales siempre que h de x sea 5x al cuadrado y que g de y pues sea y cuadrado. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que la función potencial es 5x al cuadrado menos 7xy, o sea, digamos, dejo la de un solo lado sabiendo quién es o g de y, o dejo la del lado izquierdo diciendo quién es g de y, o dejo la del lado derecho diciendo quién es h de x, ¿sí? Pero en este caso vamos a hacerlo dejando g de y, pues g de y cuadrado más la constante de integración, y esta que quedó acá resulta ser mi función potencial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿me puede repetir esa parte? ¿Cuál La parte? última. ¿Cuál parte? La de la h de x igual a 5x al cuadrado de y. O sea, La última. usted tiene que en la parte izquierda, cuando usted integró a m, le dio esto que está ahí. Sí, eso que estoy subrayando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y cuando usted integró n, le dio esto que estoy subrayando aquí a la parte derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero esas dos cosas deben ser iguales. Esas dos cosas deben ser iguales. ¿Sí? Cuando uno hace integración de este estilo, o sea, cuando usted esté integrando parcialmente, o sea, que está integrando respecto a una sola de las variables, una función de dos variables como esta que tengo acá, solo la está integrando respecto a x, y esta función que tengo acá la está integrando solo respecto a y, cuando uno hace esas cosas, la integral le resulta con una constante, una función, mejor dicho, le resulta una incógnita que es una función en términos de la variable que no integró, ¿sí? Entonces, como esta integral que hice a la izquierda, es una integral que se hizo respecto a x. Entonces, la variable que no interviene es y. Y como la variable que no interviene es y, pues eso implica que la constante de integración termina dando en términos de y. ¿Me entiende? Sí, profe. La misma historia con la de la derecha, pues entonces ya integré respecto a y, entonces me queda una función en términos de x. Pero como estas cosas que están encerradas en amarillo deben ser iguales,
pues esas cosas que están encerradas en amarillo son iguales siempre y cuando G de Y, pues me dé lo que le está haciendo falta aquí a la, o sea, mejor dicho, tiene que quedar lo que está a la izquierda, tiene que quedar igual a lo que está a la derecha. Y para que lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha, debe ser que h de x es 5x al cuadrado y debe ser que g debe ser y cuadrado. ¿Me entiende la idea ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces, por eso es que la función potencial me queda tal cual como está escrita acá. Entonces, pues yo ya sé que g de y, pues es y cuadrado, porque es lo que le está haciendo falta. Pues entonces la función potencial es esto que está acá. ¿Listo? Listo, profe. A ver, aquí nos buscamos otro ejemplo. Aquí nos buscamos otro ejemplo. Entonces, a ver, ejemplo. Demuestre que f igual a y cuadrado más 2xy en y más x al cuadrado más 2xy en j es conservativo y calcule la función potencial. ¿Listo? Bien, pues siga, tienen ahí 5 minutos. Bueno, entonces dm No, sí es conservativa. dm de y esto es m, ¿no? Esto es m y esto es m y n. Entonces dm de y le da 2y más 2x, ¿no? Y de n de x le da 2x más 2y. Y mano, ¿por qué monta terrorismo? No es cierto. Igual. No sea así. Entonces, conservativo. Listo. Entonces, como es conservativo, vamos a aplicar el cálculo de la función potencial. Entonces, para el cálculo de la función potencial, entonces, integral de y cuadrado más 2xy respecto a x. Entonces, eso me va a dar xy cuadrado más x al cuadrado y más la función en términos de y más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y integral de x al cuadrado más 2xy de y. Entonces eso da x al cuadrado y más x al cuadrado y más la otra es xy cuadrado más h de x más la constante de integración. Y entonces ¿eso qué implica? Pues eso implica que, pues bueno, yo creo que es fácil ver que pues en este caso h de x da 0 y g de y da 0. ¿Por qué dan 0 las dos? Pues porque ya usted tiene que x al cuadrado y más x al cuadrado y más xy cuadrado, bueno, más g de y
más la constante, pues eso es igual a x cuadrado y más xy cuadrado más h de x más c, pues entonces usted obtiene que esto que está aquí y esto que está aquí pues deben ser cero. ¿Por qué? Pues porque la función será simplemente x al cuadrado y más xy cuadrado más la constante. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es su Sí, función. profe. Listo. O sea que M se integra con respecto a X y se deriva con respecto a Y. M se integra respecto a X y se deriva respecto a Y. Y N se integra respecto a Y y se deriva respecto a X. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Caso de tres variables. Entonces, para el caso de tres variables, bueno, hay que definir dos vectores. ¿Listo? Que se va a llamar el rotacional y la divergencia. Pues la divergencia no la vamos a usar por el momento, pero sí vamos a usar el rotacional. De todas maneras, pues no está de más hablar acerca pues de la divergencia y del rotacional. ¿Listo? Bueno, más adelante vamos a ver, existe el teorema de la divergencia, existe el teorema de Stokes que habla el uno de, bueno, ahí tienen sus aplicaciones, no creo que lleguemos hasta allá. Pero entonces para tres variables tenemos esas dos definiciones. ¿Listo? Entonces, caso tres variables. Entonces, necesitamos definir inicialmente a... ¿Sí me escuchan? Se escucha muy entrecortado, profe. ¿Otra vez? ¿Ahí me escuchan bien o no? ¿Ahí me escuchan o no? Buenas. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, sí se escucha. Listo. Entonces, divergencia y rotacional. ¿Cuál es la divergencia? ¿O qué es la divergencia? ¿Y qué es el rotacional? Pues bueno, la divergencia es muy fácil porque sea f, o sea, tengo un campo de tres variables, ¿sí? Entonces si tengo un campo de tres variables, pues eso me queda mi más nj más p por k, ¿sí? Entonces como tengo un campo de tres variables, pues entonces tengo tres derivadas parciales. Entonces se define, digamos, la divergencia va a ser un número, divergencia, se define la divergencia de f, entonces div de f, en términos de x, y, z, es simplemente sumar las derivadas parciales. Entonces derivada parcial de m respecto a x más derivada parcial de n respecto a y más derivada parcial de p respecto a z, ¿sí? Eso va a ser la divergencia, no va a ser más. Y se define, y el rotacional de f, ¿qué va a hacer el rotacional de f? Bueno, va a hacer lo siguiente. Mire, póngale cuidado. Esto se va a definir por medio de un determinante. Venga, a ver si por aquí lo tengo hecho. ¿De dónde fue que vi el determinante? Bueno, el rotacional se define así, ¿sí? Pero más que uno aprenderse la fórmula, debe aprenderse el siguiente determinante. Ya lo voy a poner. Pero bueno, de todas maneras, el determinante es esto.
Derivada parcial de P respecto a Y, derivada parcial de P respecto a Y menos derivada parcial de N respecto a Z, en I, más. Aprendérselo así es más difícil. Derivada parcial de M respecto a Z menos derivada parcial de N respecto a X en J, y derivada parcial, derivada parcial de P respecto a Y menos derivada parcial de N respecto a Z, derivada parcial de M respecto a Z menos derivada parcial de P, respecto a X, más derivada parcial de N respecto a X menos derivada parcial de M respecto a Y en K. ¿Listo? Esa es la forma difícil de aprendérsela. La forma fácil de aprendérsela es la siguiente. El rotacional de F no es más que el siguiente determinante. Todos saben determinantes aquí, ¿no? ¿Sí? No falta, profesor, yo no sé determinantes. Sí. ¿Saben qué es menores? Determinante por menores. Bueno, pregunto, ¿usted cómo calcula este determinante? A usted le dan ese determinante y usted qué hace. Poneme a llorar, profesor. ¿Sí saben qué hacer con un determinante 3×3? Sí, pues se tapa como el cosito que se quiere. Por ejemplo, si vamos a Yari, pues taparíamos sí, se multiplicaría n por ax menos p por a sobre la derivada de y. Listo, eso se llama menores. Sí, eso se llama menores, no tapar el cosito, se llama menores. Porque hay dos formas, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes les enseñaron esta forma que se llama la regla de Sarros, ¿no? Que usted tiene A, B, C, D, E, F. Por las dos formas sale, sí, pero entonces que usted llega y esto y extiende las otras dos. Y aquí GH. Y entonces usted llega y pum, y multiplica. Entonces multiplica todo esto, y multiplica esto, y multiplica esto. Y luego multiplica esta, pero eso sale negativa. Multiplica esta y sale negativa. Y multiplica esta y sale negativa. Y suma todo lo que le dé y chao, ese es el determinante. ¿Sí les enseñaron ese método o no? También se puede extender para abajo, o sea, A, B, C. ¿Sí o no? Entonces usted también lo puede hacer hacia abajo. Entonces ya ahí, prun, multiplica acá, multiplica acá, multiplica acá. Y estas también salen negativas. Solo sirve para 3×3, ¿no? Bueno, todas estas dos se llaman regla de Sarros. Pero entonces aquí sí nos toca por tapar el cosito, que se llama menores. Entonces, acuerda que cuando uno hace menores, hace entonces I que multiplica al determinante de. Ojo con esto. N, NP, y acá pone de y aquí pone la derivada respecto a Z. Menos, acuerda que uno pone menos J, derivada parcial, el determinante de M, aquí pone de X, aquí pone P y aquí pone de Z, más K que multiplica a Mn, aquí pone derivada respecto a X y aquí pone derivada respecto a Y. Y calcula este determinante. Entonces, ese determinante, ¿qué le da? Pues bueno, le da I que multiplica a derivada parcial de N respecto a Z menos derivada parcial de P respecto a Y. ¿Sí? Tal cual como lo tenemos aquí, vean. Derivada parcial de P. ¿Por qué está al revés el signo? Espera que ahora sí me preocupa de por qué está al revés el signo.
Lo escribí mal, no puede ser. Ay, sí, es que lo escribí al revés. Ay. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes porque es que lo escribí al revés. Esta columna, esta fila, perdón, va aquí y los MNP van abajo. Qué pena ahí con ustedes. Yo sí decía, ¿por qué me está dando como es? MNP. ¿Listo? Así sí, así sí. Entonces estos determinantes hay que cambiarlos. El detalle de hacer toda memoria, ¿sí? A veces le escapan unos pequeños detalles. Perdón, aquí es derivada parcial respecto a y aquí es derivada parcial respecto a z. Y aquí queda NP. J, entonces le queda derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Z, y aquí le queda MN. MP. Y en K le queda derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a y acá le queda MN. Entonces cuando lo vaya a sacar, entonces le va a quedar I que multiplica a ahora sí queda bien, derivada parcial derivada de P respecto a Y menos derivada de N respecto a Z. Y ahora sí está como está aquí arriba, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces uno calcula este determinante. Entonces le queda menos J que multiplica a derivada parcial de P respecto a X menos derivada parcial de M respecto a Z. Aquí están los signos cambiados y ponen primero pues de M de Z pues porque multiplican el menos de la J, ¿sí? Note que aquí la J la están dejando positiva. Entonces, ojo porque ahí hay un menos que viene del determinante, ¿no? Más K que multiplica a la derivada parcial de N respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí quedó bien. ¿Listo? Y entonces, pero profesor, ¿para qué nos metió esa cosa tan difícil? Pues bueno, porque resulta que un campo en 3 variables es conservativo si y solo si el rotacional da 0. O sea, si ese vector que está ahí es 0. ¿Sí? Entonces, teorema. Criterio de campo conservativo. Criterio para campo conservativo en el espacio. Entonces, ¿cuál es el criterio del campo conservativo en el espacio? Pues el criterio es que suponga que M, N, P tienen parciales continuas. Tiene parciales continuas en un disco abierto. Bueno, acuérdense que eso no es tan, o sea, ¿qué es que sea un disco abierto? Bueno, que en todo el pedazo sea continuo, ¿sí? O sea, que la función se comporte bien ahí. Eso es básicamente lo que uno quiere. El campo vectorial f de x, y, z igual mi más nj más p por k es conservativo si y solo si rotacional de f es el vector nulo, o sea es 0i más 0j más 0k. Pero ¿eso qué implica? Pues eso implica el rotacional es este vector, y para que este vector sea 0 quiere decir que dp de y menos dn de z sea igual a 0, que dp de x
menos dm de z sea igual a 0 y que dn de x menos dm de y sea igual a 0. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que dp de y es igual a dn de z, porque pues si esto es 0 es porque esto es igual, dp de x debe ser igual a dm de z y dn de x debe ser igual a dm de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que hice? O sea, en resumen, calculamos el rotacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es calcular el rotacional? Calcular el rotacional es calcular este determinante, ¿sí? Este determinante que está aquí. Entonces, usted calcula ese determinante como lo quiera calcular. Agrupa a los que tienen I, agrupa a los que tienen J, agrupa a los que tienen K. Entonces, pues lo hace por menores. Y acuerde que cuando usted calcula este determinante, entonces, pues, si por lo menos el que tiene J, pues le queda negativo. ¿Sí? Entonces, positivo I, negativo J, positivo K. Y luego que haga eso, pues calcula los determinantes. Entonces, ¿cuánto le da el determinante? Pues le da dp de y menos dn de z, le da dp de x menos dm de z y le da dn de x menos dm de y. ¿Sí? Y hace toda la cuenta. Luego que haga toda la cuenta, pues entonces le va a quedar I por dp de y menos dn de z menos j por dp de x menos dm de z y eso que está acá. ¿Y qué pasa? Pues para determinar que un campo sea conservativo en el espacio, pues usted necesita que el rotacional sea 0. ¿Pero qué significa que el rotacional sea 0? Significa que esto que está acompañando la I es 0, que esto que está acompañando la J es 0 y que esto que está acompañando la K es 0. Pues para que esto sea 0, para que esto sea 0 y para que esto sea 0, pues entonces usted necesita que dp de y pues sea igual a dn de z, que dp de x sea igual a dm de z y que dn de x pues sea igual a dm de y. ¿Listo? Entonces, si usted tiene esta serie de igualdades, pues el campo es conservativo. Ahora, ojo con lo siguiente. Que por parejas sean iguales no implica que todas deban ser iguales. Me explico. Si usted tiene que dp de y es igual a dn de z, pero dp de x es igual a dm de z, pero lo que le dio aquí en esta primera es distinto de lo que le dio aquí en la segunda, a usted no le importa. Usted eso no lo tenga en cuenta porque eso no le va a importar, ¿sí? A usted lo único que le importa es que sean iguales por parejas. Entonces, que usted lo tome por parejas y que al tomarlo por parejas eso sea efectivamente igual. ¿Me entienden lo que acabo de decir? Sí, profe. Listo. Entonces esa es la idea. Esa es la idea del cálculo, pues del cálculo de las fracciones parciales. ¿Listo? De la B del campo este conservativo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, comentario? Bueno, entonces finalizo con lo siguiente. Próxima clase hay quiz, ¿no? Quiz de integrales dobles. Entonces, pues estén preparados para el quiz de integrales dobles. Si sale taller, sale mañana. Si no, no salió. No, pero yo espero sacarles de taller mañana. Es que he estado muy ocupado porque he tenido que armar exámenes para los otros 4 cursos. Entonces, pues bueno. Entonces, el lunes hay quiz, ¿no? Entonces madruguen, pues lo vamos a hacer de 7 a 8, ¿no? Pero madruguen porque va a haber clase y vamos a hablar sobre integrales de línea.
¿Listo? Yo no sé si alcancemos a ir más allá de integrales de línea, pero mi idea pues es dejar integrales de línea listo. Entonces pues para que estén ahí pendientes. De hoy en 8 y parcial, de hoy en 8 queda el parcial de la parte de integración, ¿no? Entonces pues ahí yo el lunes ya les confirmo bien cuáles son los temas, pero pues sería básicamente la parte de integración, ¿sí? Integrales dobles, integrales triples y lo de esféricas y esas cosas. Queda otro quiz que sería el quiz de campos, ¿no? Entonces todo lo que vimos hoy, digamos cuándo es conservativo, cuándo no es conservativo, calcular la función potencial. Ya lo hicimos para 2 variables, para 3 variables básicamente lo mismo, entonces no hay mucho problema ahí con eso. Y ya pues para lo que es el último taller y el último parcial, pues ya entra lo que se alcance a ver, no sé qué alcancemos a ver. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Profe, disculpe, Cuénteme, ¿y el quiz quedaría para cuándo? ¿cuál? Segundo corte. Eso queda para el lunes. O sea, el lunes tenemos el quiz de integrales dobles. Ah, vale, profe, y los temas serían... Por eso le digo, el quiz de integrales dobles es el lunes. El parcial de integración es el 25. Vale, profe. El 28 hay el quiz de campos vectoriales. Y el 2 hacemos un taller con lo que se alcanzó a hacer. Para tener el último parcial el 5. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, chao. Profe. Pues, cuénteme, Profe, ¿qué pasó? una pregunta. ¿Me podría repetir los temas del parcial? Es que no escuché bien. Integración. Entonces, integrales dobles, integrales triples, todo lo que vimos, cambio a polares, cambio a cilíndricas, cambio a esféricas, esas cosas. ¿Listo? Y lo de masas, ¿no? Profe, el quiz a inicio de la clase el lunes a las No, 6 a las 7, vamos a verlo a las 7. o finalizando la clase. Finalizando a las 7. ¿Listo? Pero hay que madrugar, ¿no? Pero a las 7 nos hacemos el quiz. Bueno, no siendo más. No hay más preguntas, ¿no?